Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Constantinsen. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 4. Henrietta no podía creer lo que veían sus ojos. Ante ella, sobre el escritorio de tejo barnizado de Mazarin, yacía desplegada una lista exhaustiva de posibles agentes al servicio de la coalición de la Reconquista o de cualquier grupo similar en Trista y Nicalia. El cardenal ya estaba examinando los nombres, con el rostro curtido por la mirada. A su lado, Agnes repasaba una copia de la misma lista, con los nudillos blanqueados por la rabia bajo sus guanteletes de acero. Mientras tanto, el mensajero 6 se apoyaba despreocupadamente en la estantería con una copa de cerveza fuerte. La princesa permaneció inmóvil donde estaba, recuperándose de la conmoción que sintió al reconocer un nombre cerca de la parte superior de la lista. Lentamente se volvió hacia su familiar. Nadie sabe que lo sabemos. ¿Verdad? El mensajero negó con la cabeza. Durante todo este tiempo, comenzó Henrietta, el señor de Wardes estaba trabajando en nuestra contra. Ese traidor, siseó el capitán de los mosqueteros. Deberíamos traerlo aquí para que sea juzgado, destituido, arrojado a las mazmorras y griega. No le corresponde a usted decir eso, caballero de Milán, reprendió Mazarin. No podemos confiar plenamente en que la corte real actúe en nuestro nombre con respecto al señor de Wardes. Tiene buenas conexiones con la casa Gramont y la casa Bagliere, y cuenta con la lealtad del cuerpo de caballeros grifos. Además, es imposible saber hasta qué punto está vinculado a su majestad de Galia. Agnes tragó saliva mientras hacía una leve reverencia. Perdonen mi impaciencia, Leminence. Pero debo insistir en que se actúe lo antes posible ante estos acontecimientos. Señor de Hainault, ¿hasta qué punto está seguro de sus fuentes? Preguntó el cardenal. El conde Bazaine agitó su copa. Tan cierto como la palabra del Dios Todopoderoso. Mazarino miró a su señor. ¿Madame Real? Henrietta rumió sus pensamientos en silencio. Se dejó caer en una de las sillas vacías y miró fijamente los libros que llenaban los estantes. Le costó un buen rato encontrar las palabras. Sexta, ¿cuánto tiempo lleva el señor de Wardes involucrado en la Reconquista? Según mis fuentes, hace casi un año, antes de que Cromwell iniciara su ofensiva contra la casa Tudor. Interrumpió Mazarin. Eso es lo que dijeron esos quisquillosos. Es cierto que todavía están en proceso de mejora, pero no parecen estar mintiendo en eso. ¿Qué quieres decir con trabajo en progreso? Preguntó Agnes con vacilación. Sigo trabajando en ellos. Hay gente que es simplemente muy terca. A la princesa no le gustaba lo que oía. Sexta, dime cómo conseguiste toda esta información. El mensajero 6 la miró con una ceja arqueada. ¿De verdad quieres saberlo? Ella negó con la cabeza. Solo necesito la seguridad de que podemos actuar basándonos en información sólida obtenida de fuentes muy fiables. Necesito garantías de que todo esto es legítimo. Se rió entre dientes. Siempre tan precavida, Annie? Bueno, digamos que recopilar información puede ser un asunto bastante complicado. Un asunto realmente complicado. Perdone, señora Royale, interrumpió Mazarin. Pero preferiría que el señor de Hainault nos ahorrara los detalles de sus métodos de interrogatorio. Todavía tenemos que ocuparnos de estos traidores que están entre nosotros. Silencio. El mensajero tosió. Quiero decir, si ustedes no van a hacer nada, yo podría ir y ponerlos a todos en orden. Los ojos de Henrietta se abrieron de par en par. ¡No! Nada de asesinatos. Nada de proscripciones, todavía no. Tranquila, Annie, se burló. Nada demasiado drástico por ahora. Quiero decir, aunque sean unos canallas por, ya sabes, traicionarnos, podrían ser útiles. Como nuestro viejo amigo Mitchell May. Él cumplió. ¿Bajo presión? Espetó Agnes. Aún así, cumplió. Un tipo duro, pero todo hombre tiene su límite. ¿Piensas darle uso a las mazmorras que hay debajo de tu castillo? No voy a confirmar ni a desmentir lo que acabas de decir, Angie. Sexto, insistió la princesa, supongo que el caballero Ney todavía le es leal, ¿no? Su familiar se encogió de hombros. Ney tiene mucho que perder y un poco de clemencia es lo mejor que puede conseguir a cambio de seguir haciendo lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Y de entre todos esos holgazanes que andan sueltos por nuestro reino, el caballero Mitchell Ney es uno de esos diamantes en una vieja y polvorienta mina de oro. ¿Y qué piensas hacer exactamente con estos espías? Preguntó Mazarin. El mensajero se acercó arrastrando los pies, el acero de sus pistolas brillando a la luz de las velas. O los transformamos como hicimos con Ney, o nos aseguramos de que no vuelvan a ser un problema.
Todas las miradas se dirigieron hacia la realeza. La mirada de Henrietta se desvió hacia los dibujos de la alfombra durante un buen rato antes de dirigirse a su familiar. Sixieme, preferiría que pudiéramos evitar más derramamiento de sangre innecesario. No puedo garantizarlo, Annie. Pero lo intentaré. Esa respuesta no fue muy tranquilizadora. Claro que tampoco lo era lo que iba a decir. Si se han agotado todos los demás medios, entonces tenéis mi permiso para acabar con ellos. Lo mismo para ti, Agnes. Si alguna amenaza contra mí o contra el reino es irracional, podéis neutralizarla por cualquier medio. Pero dad prisa en vuestras tareas y manteneos en la clandestinidad. Su sirvienta le apretó el puño contra el pecho con una mirada ansiosa. Entendido, Madame Royale. Transmitiré sus instrucciones al resto del cuerpo. Hace tiempo que no teníamos que recurrir a estos métodos, comentó el cardenal con tristeza. Esto será considerado, señora real, como una proscripción por algunos miembros de la corte real. Asumiré el riesgo, respondió la princesa con firmeza antes de tomar la copa de la mano enguantada de su familiar y volver a colocarla en la mesita auxiliar junto a la botella de vino medio vacía. Deberías dejar de beber tanto. El mensajero 6 puso una mueca fingida. Vamos, Annie. Necesito mi combustible si quieres que trabaje al máximo de mi capacidad. Te necesito en tu mejor momento y tu excesiva dependencia de las bebidas alcohólicas fuertes es más una molestia que una ventaja. Mira, no puedo prometer nada, pero, bueno, la verdad es que no puedo reducir mi consumo de veneno. Henrietta suspiró. No quiero que te envenenes antes de que logremos algún avance. Ahora, con respecto a nuestro problema de espionaje, ya tienes la lealtad del caballero Ney y de algunos otros de Gallia. ¿A quién piensas convencer esta vez? El mensajero soltó una risita mientras se rascaba ligeramente el dorso de la mano enguantada, donde estaban grabadas sus runas familiares. Mucho más. Incluyendo a alguien muy querido. Oh, Diaxby Louise se consideraba ajena a los chismes insignificantes, pero la última oleada de rumores que resonaban en los pasillos de la academia la ponía bastante nerviosa, aunque no tenía motivos para estarlo. Además, tenía cosas más importantes en mente. Sus estudios, sus intentos por controlar sus hechizos descontrolados y la próxima invocación familiar santificada, que, si la estropeaba por completo, resultaría en su expulsión y, por consiguiente, en la dolorosa pérdida de su pertenencia a la nobleza. Esa posibilidad le resultaba tan inquietante que la estudiante de segundo año, de cabello rosa, tuvo que detenerse en seco para tranquilizarse. Siempre serás bienvenido en mi finca. ¿Qué quiso decir el conde de Hainault con eso? ¿Le estaba ofreciendo una rama de olivo como señal de esperanza? ¿O sentía tanta lástima por ella que le estaba haciendo un favor a su padre al proporcionarle un medio para salvar su dignidad, al hacer que le sirviera como algo que, con suerte, no sería detestable? A Tristain siempre le vendrían bien más soldados. Aquello no le parecía del todo lógico, y le causaba cierta ansiedad al reflexionar sobre ello. Sus explosiones sí provocaban daños y lesiones físicas. Y los hechizos ofensivos estaban diseñados para herir, matar y destruir, dado que la mayoría se creaban para la guerra. Hasta cierto punto, sus explosiones podían considerarse dentro del ámbito de la magia, lo que significaba que, técnicamente, era capaz de usarla. Magia dañina, perjudicial e irreconocible. Pero magia al fin y al cabo. ¿Significaba esto que el conde le sugería que perfeccionara su arte no tanto como maga tradicional, sino más bien como una maga de batalla poco convencional? ¿Quería el gobernador que ella? No. No puede pensar en esas cosas ahora mismo. Tenía que concentrarse. Y. Preciosa puesta de sol, ¿no crees, Cero? Oh fundador arriba. Kirche se apoyó en la columna con los brazos convenientemente cruzados bajo el busto. Queda precioso en un cuadro. Mejor aún siendo el telón de fondo perfecto para pasar un rato aún más bonito con algunos de los corazones más hermosos. Louise gruñó con indiferencia. ¿Qué quieres, Zerbst? Solo busco entablar una conversación amistosa como si fueras muy amigable. La chica de pelo rosa se burló mentalmente. Tengo cosas mejores que hacer. ¿Ah, sí? Como si no hubiera nada mejor que intentar crear algo de la nada. Inspira, expira. Al menos me esfuerzo en lugar de usar mi cuerpo de forma tan lasciva para evitar las dificultades y obtener resultados merecidos. Ante esto, la hija mayor de la casa alemana Anhalt Zerbst sonrió con picardía. En realidad, funciona de maravilla. Aunque dudo que lo consigas aunque lo intentes. Nadie en su sano juicio querría meterse con alguien que le recuerde a su propia hija. Bueno, a menos que no estén en su sano juicio, claro.
Al menos la gente me favorece por bondad y no por avaricia. Espetó, casi mortificada ante la horrible idea de que el profesor Colbert y el director Osmond fueran amables con ella por motivos más bajos. Un momento. Eso significaba que el conde de Hainault también lo era. ¿En serio? A veces me pregunto cuándo llegará el día en que la paciencia de ciertas personas se agote y, inevitablemente, te veas en otro lugar que no sea aquí. Aunque eso sucediera, al menos cuento con el favor del señor de Hainault. Y así, Louise ya era demasiado tarde para retratarse de su arrebato. Curiosamente, Kirche no reaccionó como esperaba. Por un breve instante, algo distinto a la malicia o la diversión brilló en los ojos de la pelirroja, pánico, antes de que los apagara rápidamente con otra sonrisa condescendiente. ¿De verdad crees que al gobernador le importas tanto, querido Zero? ¿En serio? Ve potencial en mí. La germana frunció los labios. Sí. Potencial uff. Eso no es el tipo de potencial que tienes, puta desvergonzada. Insinuar tales cosas es escandaloso, ¿hace falta que te lo recuerde? Respondió Kirche con una risita burlona. Él no es ese tipo de persona. Gritó Louise prácticamente, sin darse cuenta de la atención que recibía de algunos estudiantes que pasaban por allí. ¿Ah? ¿Lo conoces personalmente? No. Pero sé que él tiene más dignidad e integridad que cualquiera de sus supuestos nobles en esa confederación tuya tan insignificante. La germana arqueó una ceja. ¿No lo has oído? El señor von Hainault puede ser mucho más parecido a mis parientes de lo que crees. Él jamás lo haría. ¿Nunca hacer qué, Zero? Interrumpió Guiche de Gramont, quien casualmente había interrumpido sus andanzas amorosas para atormentarla. ¿Insultar abiertamente a la corte real? ¿Profanar los hogares de la nobleza con la inmundicia de plebeyos incultos? ¿Transigir con criminales? ¿Invertir nuestra moneda, pagada con impuestos, en comercio ilícito? ¿Quemar a nuestros compañeros nobles en la hoguera? Louise finalmente se percató de la pequeña multitud que se había reunido. No era inusual, dado lo acaloradas que solían ser sus discusiones con su archienemigo. Pero el hecho de que Guiche se mostrara inusualmente hostil la hizo detenerse, y el tono de su voz apagó en cierta medida su furia. Zero, no te hagas la desorientada ante un hombre sospechoso desde el principio, declaró el rubio heredero de la casa Gramont. No solo ha abusado de su posición para beneficio personal, sino que está utilizando sus funciones para someter a nobles honrados. Simplemente te dejas llevar por los rumores, replicó la chica de pelo rosa. Esta vez, fue el prometido de Guiche quien respondió. Los rumores no son rumores cuando tienen algo de verdad. Louise entrecerró los ojos al mirar a la rubia Margarita Lafere de Montmorency. ¿Qué verdades tienes tú? El mago del agua frunció el ceño. Casi todos los aristócratas que el conde ha visitado han sufrido alguna desgracia. Arrestados, gravemente enfermos o víctimas de un accidente del que jamás se recuperarían. Y la corona hace la vista gorda ante todo esto, en lugar de aprovecharse de las riquezas que dejan a su paso. Tiene que haber una razón lógica para tales desgracias. Montmorency resopló. A estos nobles caídos en desgracia les han confiscado sus posesiones, ya sea la corona o el propio conde. Además, innumerables testigos, desde campesinos hasta nobles e incluso dignatarios visitantes, vieron cómo se almacenaban armas y armaduras en el castillo de Hainault. Y existen informes fidedignos de antiguos soldados, mercenarios y magos deshonrados que llegaron a este condado buscando trabajo específicamente de una persona. Está ofreciendo redención a los bandidos. Redención en forma de servicio a un hombre que actúa como un bandido a punto de declarar la guerra a sus propios vecinos. No te hagas ilusiones, Zero. Por supuesto, también está la relación sospechosa que mantiene con su Alteza Real. Para mí, eso no significa más que un romance escandaloso, no te atrevas a hablar mal de su Alteza Real. Bramó la furiosa estudiante de segundo año de cabello rosa. Esto sorprendió a la multitud, pero a nadie más que a Guiche, quien se acercó. Zero. Ni se te ocurra alzar la voz hacia mi amada. Como si de verdad te importara ella con todas las demás chicas con las que coqueteas. El mago del agua acortó la distancia. Cállate, Zero. La chica de pelo rosa la miró fijamente a los ojos. Cállate, fuente seca. Chilla el niño caprichoso que se niega a irse. Qué ironía que alguien que actúa como tal. Zas. Las dos chicas se vieron repentinamente suspendidas en el aire por una fuerte corriente de viento. Todas las miradas se dirigieron rápidamente a una ligeramente molesta Tabitha d'Orleans.
La chica de cabello azul sostenía su bastón en alto, manteniendo las corrientes de aire girando alrededor de sus compañeras de segundo año, quienes eran incapaces de orientarse con respecto al suelo. Permanecieron suspendidas en el aire hasta que la impasible Gallian, con su monóculo, se aseguró de que no habría más peleas insignificantes esa noche. Vaya, Cero sí que tiene mal genio, bostezó Kirche mientras se sumergía en una de las piscinas de agua caliente de los baños de la academia esa misma tarde. Juro que esa chica debería presentar su dimisión antes de que alguien salga gravemente herido. Demasiado duro, respondió Tabitha, que estaba sentada en un rincón, con los hombros apenas asomando fuera del agua. La pelirroja resopló. Ella lo llevó al extremo. La verdad es que Louise debería saber cuándo parar. Deja de ser divertido cuando se toma las cosas demasiado en serio. Si Kirche hubiera estado menos centrada en sí misma mientras se bañaba, tal vez se habría dado cuenta de que Tabitha ponía los ojos en blanco al mirarla. Aún así, tengo bastante curiosidad, continuó el alemán. El señor von Einault seguramente ve en Louise algo más que una simple extensión del legado de sus padres que podría explotar, ¿verdad? La Galia arqueó una ceja. Kirche continuó. Quiero decir, la razón por la que quiso conocernos personalmente es por nuestras familias, o al menos por lo que nuestras familias tienen. Es bastante obvio. Por ejemplo, cuando se acercó a mí, básicamente me preguntó qué producimos y cuánto cuesta. Y por las cartas recientes de mi familia, ya ha hecho envíos desde nuestras forjas a casa. ¿Acumulación de existencias de verdad lo crees? Tabitha la miró con una seriedad que casi nunca manifestaba a menos que la vida de alguien estuviera en peligro. Sospechoso. Lo sé. ¿Por qué razón uno de los señores de Tristein acapararía todos estos suministros? Su mansión ya es bastante grande. Mons es lo suficientemente grande como para no tener necesidad de expandirse. No parece haber nada en este condado que justifique tal afluencia de materias primas y servicios selectos, princesa. La germana hizo una pausa en sus reflexiones. Tienes razón. El señor von Einault es el mensajero real y está subordinado directamente a la familia real. Tabitha, ¿en serio estás sugiriendo que es cierto el rumor de que su Alteza Real mantiene una relación sentimental con él? Tabitha respondió con el ceño fruncido. Albion. ¿Qué tiene que hacer Albion? Oh. Dios mío. Von Grunder, ¿se está preparando para la guerra contra Albion? Contingencia. Así que no solo Albion, sino, Tabitha rompió su fachada por un instante para mirar a Kirche con una expresión de miedo primigenio. Ante esto, el germano jadeó. Se está preparando para todos los escenarios posibles. Guerra con Albion, guerra con Galia, guerra con Germania, guerra con Romalia, incluso, guerra civil aquí. ¿En Tristein? Kirche se apartó con evidente incomodidad. No dudo de la posibilidad. Con las tensiones entre los reinos, las amenazas y las posturas que se están dando, conexiones es cierto. Sin duda, se ha congraciado con todos aquellos a quienes entrega mensajes. Al fin y al cabo, es el heraldo de su Alteza Real. Mientras las dos mejores amigas reflexionaban sobre sus teorías, otra persona decidió quedarse después de su baño para escuchar el resto de la conversación. Montmorency nunca llegó a odiar realmente a Louise. Lejos de eso, a lo sumo se irritaba por sus arrebatos. Pero desearle un daño grave, e incluso la muerte, a su compañero de clase. Tonterías. Era hija de la nobleza. No se rebajaba a semejantes mezquindades que hacían que los plebeyos se hundieran en la miseria de su propia desgracia. Por eso tuvo que intervenir para mediar entre Guiche y quienquiera que fuera su antagonista, porque Brimir sabía que su prometido haría cualquier cosa por salvar su orgullo, incluso si eso significaba recurrir a duelos de honor a pesar de las obvias reglas que prohibían tales desafíos. En los terrenos de la academia. Aún así, el mago de agua rubio se negó rotundamente a las súplicas de Guiche para que le permitiera defender su honor si eso significaba aprovechar las lagunas en el reglamento de la escuela. Incluso si se batía en duelo con alguien fuera de los muros de la academia, seguía siendo un estudiante de la academia y, por lo tanto, sujeto a castigo por las ofensas cometidas fuera de sus límites. Al fin y al cabo, el nombre de la academia estaba en juego. Además, Louise tenía un carácter difícil por naturaleza. Todos estaban acostumbrados, en cierta medida. Y por muy explosiva que fuera, seguía siendo una noble, mientras durara ese tiempo, y merecía cierto respeto, aunque mereciera menos. En todo caso, Montmorency tenía motivos de sobra para ser bastante amable con la maga de pelo rosa. Después de todo, la casa Montmorency y la casa Baviere mantenían buenas relaciones.
Por lo tanto, Montmorency no pudo desvincularse de las payasadas en las que Kirche y Tabitha estaban atrapadas con respecto a Louise. Porque, a pesar de todos sus defectos, su compañera de pelo rosa no merecía el grave peligro que la acechaba a causa del odiado conde Bazaine de Hainault. Y, a juzgar por las quejas de sus padres, el mensajero real era alguien sumamente sospechoso y potencialmente peligroso para la corona. Algunos de sus oponentes en la aristocracia ya estaban perdiendo influencia o se retiraban prematuramente de la nobleza. Incluso algunos miembros de la corte real fueron silenciados. Lo más preocupante era la serie de incidentes desafortunados en los rincones oscuros de pueblos y aldeas. Si bien podían atribuirse a enfrentamientos entre plebeyos o a casos de justicia por mano propia frustrada, lo cierto era que la gente desaparecía o se exiliaba repentinamente. Y la mayoría, si no todos, de estos casos estaban relacionados con el conde. Si no hubiera sido abiertamente leal a su Alteza Real o si sus acciones no hubieran sido reivindicadas, habría sido destituido y despedido. Pero, ¿por qué un hombre así ocupaba una posición tan codiciada entre la nobleza? Quizás algunos de los rumores eran ciertos. Entonces eso significaría que el conde de Hainault realmente era, ¿cuánto has oído, Monmón? Repitió Kirche. Montmorency se mordió el labio y se maldijo en silencio por su curiosidad. Vamos, insistió el alemán. No seas tímido. No es como si estuviéramos cotilleando sobre algo serio. Cállate, siseó la rubia. No es mi culpa que hables tan alto. La pelirroja salió de su estanque y apoyó la mano en el hombro de la maga de agua, asegurándose de que no se escabullera fácilmente. Estábamos siendo discretas. ¿Por qué ibas a escuchar unos susurros? ¿Por qué estabas siendo discreto? Preguntó Montmorency con desdén. ¿Por qué te quedaste cuando podrías haberte ido hace minutos? La rubia sintió que se le secaba la lengua. Kirche sonrió con sorna. Como imaginaba. Siéntate, ya casi terminamos y es agradable hablar de cómo podemos evitar que nuestro querido Cero se convierta en el esclavo de algún despiadado señor de la guerra. Oh, D'Esquivir y el vizconde Jean-Jacques Francis de Wardes no llegó tan lejos en la vida sin astucia, engaño y una deshonestidad general hábilmente disfrazada de mal necesario para el bien común. Y si bien discrepaba con Lord Oliver Cromwell en muchos asuntos, siempre coincidía con el reformista Albion en que las cosas debían cambiar para que la humanidad pudiera tomar las riendas de su destino y recuperar el control sobre Tierra Santa en nombre del fundador Brimir. Por lo tanto, actuó con suma cautela cuando se le pidió que se reuniera con el conde François Achille Bazaine de Hainault en la posada Charming Fairies, en el corazón de Tristania. Era el crepúsculo y la taberna estaba casi llena con los clientes habituales, algunos haciendo tanto ruido que ahogaban las conversaciones. Y aunque no era común que la nobleza frecuentara tales lugares, todas las miradas se dirigieron a la puerta cuando Francis entró. Después de todo, era un rostro conocido incluso sin su característico sombrero, su estoque o el manto que solo usan los miembros del cuerpo de caballeros grifos. Aún así, visitaba esta posada en particular de vez en cuando, normalmente para traer de vuelta a los miembros descarriados de su cuerpo después de una noche de vergonzosa juerga, principalmente porque el propietario de la posada, Escarrón, servía a algunos de los mejores licores. Y probablemente por eso el conde de Hainault eligió precisamente este lugar para celebrar la reunión. Porque el magistrado estaba en el cubículo de la esquina, reservado exclusivamente para clientes patricios, bebiendo a grandes tragos una jarra de cerveza fuerte. El vizconde de Wardes solo podía imaginar cómo lograba mantenerse lúcido y sobrio después de las 3 botellas vacías sobre su mesa. «Qué bueno está, vizconde?» Hablando del rey de Roma. Francis asintió a Escarrón antes de dirigirse hacia el magistrado. «¿Me llamó, señor de Hainault?» Sentarse. El comandante, el caballero grifo, se sentó en el cojín frente al hombre corpulento que lo superaba en altura por un par de cabezas. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Prueba un poco de esto, dijo el conde. Está buenísimo, joder. Es un poco temprano para mí, respondió Francis con evasivas. Ahora bien, ¿puedo preguntarle qué asuntos desea tratar? ¿No eres de los que se andan con rodeos, Bazaine soltó una risita, rascándose el dorso de la mano enguantada. Bueno, déjame que te lo aclare, ya que estás sobrio. El vizconde resistió la tentación de acercarse. Podía oír al hombre perfectamente por encima del ruido y no había necesidad de lanzar ningún hechizo de contención para proteger su conversación. ¿Cuánto te pagan? ¿Indulto? ¿Cuánto ganas por tu duro trabajo?
Francis se preguntó en parte si se trataba de una pregunta capciosa, pero decidió mantenerse al margen. ¿Está preguntando por mi salario como comandante superior del cuerpo de caballeros grifos? Bazaine se encogió de hombros. Claro, digamos eso. ¿Cuál es tu puntuación mensual en ese trabajo? Estoy seguro de que usted conoce perfectamente las cifras exactas de los servicios que ha prestado a Su Alteza Real y a Su Eminencia, sí. Me has pillado. Es una buena suma, la verdad. Aunque no tanto como lo que te paga el viejo Oye allá en el norte, supongo. El vizconde sintió que se le helaba la sangre, pero se mantuvo tranquilo y sereno mientras exhalaba por la nariz. No te entiendo. El conde dejó su jarra vacía sobre la mesa e hizo un gesto a Escarrón, que estaba junto a la barra, indicándole que ya no necesitaba otra pinta. Tiene que haber mejores razones para que un hombre de tu talla nos esté traicionando ahora. Es decir, ya eres bastante rico, y con el dinero extra que te llega del norte, dudo que tengas algo más frívolo en lo que gastarlo. Fue entonces cuando Francis notó que la mano izquierda de Bazaine estaba debajo de la mesa, mientras que las suyas permanecían firmemente apoyadas sobre ella. Con el desenfreno de la taberna alcanzando su punto álgido, era imposible para cualquier observador externo darse cuenta de que algo andaba definitivamente mal en aquel pequeño rincón de la posada de las hadas encantadoras. Incluso Escarrón estaba demasiado ocupado con sus deberes de propietario y animador ocasional, como para prestar atención a los dos aristócratas de alto rango y miembros de la corte real. Uno de ellos apuntaba con un mosquete al otro bajo la mesa cubierta. El vizconde estaba seguro porque sus oídos entrenados habían oído el inconfundible clic de la maldita ama. Además, confiaba en que el cañón apuntaba a sus partes íntimas. Y si bien era posible defenderse en cualquier circunstancia, sin importar las consecuencias, el astuto Francis de Wardes tuvo que recordar que se enfrentaba al temible Bazaine de Hainault. Y Francisco nunca olvidó el duelo en el que murió Jules Mott. ¿De verdad los usas alguna vez?, preguntó el conde con tono burlón. Quiero decir, sin duda tienes un par ahí abajo, pero eres casto, según mis fuentes. ¿Fuentes? ¿Qué fuentes? Sería una lástima pasar todos esos años sin tocar a una mujer como deseas. Aún así, serías un buen eunuco, si logras superar el proceso. Claro, el vizconde de Wardes se impuso la rigurosa disciplina que le había inculcado su mentora, la duquesa Karin de la Valliere, y miró fijamente al hombre que tenía delante. Su estoque estaba fuera de su alcance y dudaba de ser lo suficientemente rápido como para esquivar una bala que pasaba a escasos centímetros de sus testículos. Dadas las circunstancias, y el hecho de que estaba solo, sin ningún tipo de apoyo, no le quedó más remedio que seguirle el juego. Con respiraciones profundas, Francis gruñó lentamente. ¿Qué quieres? Dime, John Jack Frankie. ¿Qué es lo más valioso del mundo? Dejando a un lado el insultante apodo, el vizconde formuló su respuesta con cuidado. Esa es una pregunta complicada, señor. No soy filósofo y dudo que lo que yo pudiera decir le resulte suficientemente satisfactorio como para evitar su ira. ¿Ira? Bazaine soltó una risita. No estoy enfadado contigo, hijo. Solo tengo curiosidad. ¿Qué o quién crees que es lo más importante para ti? Francisco se mordió el labio. Mi prometido. Mademoiselle Louise Françoise Leblanc de la Valliere, hija menor de nuestro querido amigo Monsieur le Duc de la Valliere. ¿En serio? No sabía que te gustaban jóvenes. El vizconde odiaba profundamente esa idea y no intentó disimular el veneno en su voz. Fue un acuerdo. ¿Eso sobre lo que tenías control? Seguramente tenías edad suficiente para opinar, ¿verdad? A veces, las uniones se realizan por el bien común, incluso a costa de la felicidad de una persona, así que no estás contento de tener que estar manoseando a una chica de 16 años que tiene el cuerpo de una niña de 12 y un temperamento propio de 2 años menos. Francisco apretó los dientes con justa indignación. Eres repugnante si crees que eso me resulta atractivo. Bazaine sonrió con picardía. No, eso es una barbaridad incluso para mí. Pero al menos te salvaste de una bala en el testículo izquierdo. Aunque todavía tengo una bolita en el testículo derecho, así que no te pongas nervioso. Me tienes demasiado cariño a mis testículos y te pusiste del lado equivocado, hijo. Dudo que te importe la pequeña Louise más allá de usarla como moneda de cambio para congraciarte con los Valliere. Especialmente con su madre. Y todos sabemos que la querida mamá tiene un carácter difícil. No querría que se enterara de todo esto, ya sabes, de que se casara con su hija solo para que esos rebeldes del norte puedan usar su noble casa para, ¿qué era? Bueno, ya me dirás. El vizconde palideció. Este hombre sabía demasiado.
El complot que él y el propio Lord Cromwell habían planeado durante meses y que casi un año habían intentado ejecutar se estaba desmoronando porque alguien, de alguna manera, había desentrañado la red de secretos que impedía que este plan saliera a la luz prematuramente. Muy poca gente fuera del círculo íntimo de la coalición estaba al tanto, y dudaba que alguno de los señores albianos sintiera simpatía alguna por los enemigos de la Reconquista. Pero que un extraño revelara la mitad de su plan con tanta naturalidad era más que alarmante. Significaba que alguien había roto la cadena de mando, que la red clandestina que había mantenido vivo su movimiento se había visto comprometida, que alguien, en algún lugar, había filtrado información vital o que algo había sucedido que, oprimir arriba. Francis cerró los ojos y dejó escapar el aire que había estado conteniendo mientras se reprochaba mentalmente no haberse dado cuenta de esto antes. Por supuesto, cuando Jules Maud muriera, alguien ocuparía su lugar. Y ese alguien heredaría la red de inteligencia de su predecesor. Pero nadie esperaba que alguien como François Achille Bazaine reclamara algo que fácilmente podría haber pasado desapercibido para algunos de los nobles más mezquinos, predecibles y pedantes de la corte real. Los rumores afirmaban que el conde Bazaine de Hainault era un sabueso implacable, cuyas habilidades se habían perfeccionado a lo largo de años de duros combates en el barro, la suciedad y la lluvia. Si bien algunos de esos rumores eran falsos, el resto tenía mucho de cierto. Y esa noche, el vizconde Francis de Wardes aprendió por las malas que nunca se debe provocar a ese viejo perro de guerra. «Has convertido a Ney, ¿verdad?», comenzó a decir el comandante Caballero Grifo con aire de derrota. La avaricia queda descartada, enumeró el mensajero real. Y la lujuria también. A menos que seas un canalla sin corazón, tienes que amar algo más que a un mocoso malcriado con poca paciencia. Francis se burló. ¿De verdad te importan mis lealtades? Bazaine se encogió de hombros. Hay una razón por la que elegiste el bando equivocado. Solo tengo curiosidad. Me alegro por ti. Aunque tengo que preguntar qué obtengo a cambio de satisfacer tu curiosidad, te quedas con tus nueces. El vizconde soltó una risa macabra. Eres más listo que eso. Sabes que tengo todas las razones para apuñalarte por la espalda en cuanto me dejes ir y cada uno siga su camino. Podrías. Y sabes que yo podría hacerte lo mismo. Salimos por esa puerta, nos damos la mano, te das la vuelta y este pedazo mío se te clava en el esternón. Bazaine se inclinó lo suficiente como para que su aliento rancio llegara a las fosas nasales de Francis. Y dudo que pudieras escapar de una bala y 19 más vuestros mosquetes son demasiado avanzados para ser considerados justos. El conde se recostó contra el cojín. Nada es justo en el amor ni en la guerra, hijo. ¿Guerra? ¿Qué guerra? Guerra fría. Y las bajas no han dejado de aumentar desde hace meses, ¿no crees? Un resoplido amargo. Realmente eres un viejo perro de guerra. Gruñido. Y aún así no me dices qué es lo que me intriga. El vizconde observó a su alrededor. La noche era joven y el desenfreno estaba en su apogeo. Aún así, de vez en cuando, algunas miradas sombrías se dirigían hacia ellos. Quizás esto les sería útil, sabéis que nuestras voces aún son audibles para aquellos que tienen oídos para oír. ¿Qué? ¿Quieres lanzar un hechizo de silencio o alguna tontería de abracadabra? No, eso no va a pasar, hijo. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a una fuga? No muchos de los que nos rodean están tan borrachos como deberían, es cierto. Pero claro, todos son prescindibles. Francis parpadeó, con la mandíbula casi desencajada. Este loco. Era tan sanguinario como los fanáticos que deliraban en Albion, o incluso peor. Si bien él mismo estaba dispuesto a sacrificarse por las raíces de su causa, no llegaría al extremo de justificar una masacre sin sentido. Tenía que saber con quién se estaba metiendo. Quizás todo era un farol. Tenía que serlo. ¿De verdad estás dispuesto a arrasar esta taberna? La risa de Bazaine le heló la sangre. ¿Qué demonios? Si eso significa quemar toda la ciudad, me parece bien. Sería algo emocionante que hacer. Además, siempre podríamos repoblar. Hay un montón de cabrones cachondos en este país y un montón de mujeres deseosas de que un hombre las ame en más de un sentido. Estás loco, y estás perdiendo el tiempo. Date prisa o vas a oír un estallido. El vizconde de Wardes evaluó sus posibilidades. Y al final, ninguna le favoreció en absoluto. No le quedó más remedio que rendirse. Y, por el fundador, el sabor de la derrota fue terriblemente amargo. Pues no había forma de vencer a un engendro del diablo tan insensible que incluso los elfos temían. ¿Qué desea saber, señor de Hainault?
Contrario a lo que esperaba, el conde de Ainault no sonrió como un oso hambriento y victorioso, ansioso por devorar a un zorro taciturno y resignado al que había atrapado. En cambio, su rostro desaliñado y barbudo se contrajo en un ceño fruncido e intimidante. Sin embargo, su voz convenció plenamente a Francisco de que la coalición de la Reconquista había perdido la iniciativa contra Tristán, así como a su mejor agente. Todo, señor de Wardes. Oh, Diesix señora Royale, usted sabe que ha permitido nada menos que una purga contra ciertos miembros influyentes de nuestra sociedad aquí en el reino, advirtió el cardenal Mazarino. Henrietta, que hasta entonces había estado absorta en un tomo que había sacado de una de las enormes estanterías empotradas en las paredes del salón real, se limitó a tararear en respuesta. Su asesor dejó escapar un suspiro profundo antes de acercarse pesadamente a donde ella estaba sentada. Señora Royale, el señor de Poitiers insiste en reunirse con usted para tratar lo que él llama una proscripción injustificada. Le sugiero que aborde este asunto con él de inmediato. La princesa levantó la cabeza del libro. Lo sé. Me reuniré con él mañana. Muy bien. Haré los preparativos. También estaré presente en esta reunión, como comprenderá, sí, claro. Además, quisiera confirmar una transacción entre el Tesoro Real y el propietario de un notable negocio social aquí en la capital. Recientemente, he recibido noticias de que un tal señor Escarrón desea expresarle su más sincero agradecimiento por su generosidad, expresó Mazarín con firmeza. Ella asintió con la cabeza para que continuara. Su residencia es frecuentada a menudo por aristócratas prominentes, incluidos miembros de la corte real, de ahí el aumento de sus ingresos, que afirma invertir en el desarrollo del distrito donde reside. En este sentido, señora Royale, ¿podría informarme debidamente sobre una transacción entre el palacio y nuestros súbditos que tal vez haya pasado desapercibida para mí? Ella saludó brevemente con la mano. Puedes escribirle una carta para agradecerle. ¿Cuánto le han pagado? Alzó la barbilla. ¿De nuestro propio tesoro? Nada menos que 3000 escudos. Entregados personalmente por el señor de Ainault la noche anterior, declarando que era en nombre de la corona por brindar entretenimiento, compañía y consuelo emocional muy necesarios a la aristocracia. Qué considerado de su parte, reflexionó la princesa. El cardenal no la dejó en paz. En cambio, permaneció de pie junto a la mesa en la que ella leía. Perdone mi observación, señora Royale, pero encuentro su indiferencia inquietante. Henrietta se recostó en su silla. A menos que estés aquí para ayudarme a descifrar mi conexión con el elemento perdido, creo que cualquier otra conversación entre nosotros sobre asuntos de Estado se reanudará más tarde esta tarde. Su consejero echó un vistazo al tomo, un texto antiguo que recogía los primeros tratados sobre la afinidad arcana del fundador Brimir. En particular, la página actual mostraba una ilustración a color del propio fundador y el rostro de su familiar, unidos por una ola de tonos azules que simbolizaba la conexión intrínseca entre amo y familiar. Veo que tu curiosidad está dando frutos, comentó. Se encogió de hombros con cansancio. No hay nada concreto sobre lo que podamos actuar. ¿Has consultado con la academia? Ellos organizarán la invocación dentro de unos días. Me pareció mejor consultarles después. Mazarín hizo una pausa para reflexionar. Podría enviar al señor de Ainault como asesor en su lugar. La princesa asintió. Sí, por supuesto. Agnes asumirá temporalmente sus funciones. ¿Caballero de Milán? Sí. ¿Quién más? Su asesor parecía indeciso. Sus metodologías difieren enormemente de las del señor de Ainault. Pero Sixier me la entrenó. Y al resto de mis mosqueteros. Ella sabría qué hacer purgar a nuestro pueblo no peor que lo que hacen los bárbaros, Madame Royale. Exhaló con cansancio. No estoy de humor para discutir con usted, l'Eminence. Por cuestionables que sean las acciones de Sixier, sigue siendo mucho más eficaz que un consejo de guerra precipitado. Ha obtenido resultados mayores y más numerosos en poco tiempo que los que toda una delegación de inquisidores podría lograr en una semana. No recomiendo la impaciencia. No estoy siendo impaciente, replicó Henrietta con severidad, sintiendo un leve dolor de cabeza en las sienes. Simplemente actúo de forma preventiva. Por la seguridad de nuestro pueblo y de nuestro reino. Acción preventiva, reflexionó el cardenal. A tu abuelo le encantaban. Quizás me parezco más a él que a mi madre, tal vez. Mazarín negó con la cabeza. Quizás el señor de Ainault ejerce demasiada influencia sobre usted. La princesa le dedicó un encogimiento de hombros de lo más descortés. ¿Qué se le va a hacer? Es mi familiar. El cardenal se dio la vuelta para marcharse.
Por supuesto, Madame Royale. Le informaré de su nuevo destino. Una vez más sola, Henrietta se dejó caer en su asiento y miró fijamente los frescos del techo. Por un instante, las pinturas de las hazañas de sus antepasados se transformaron en los horribles paisajes plagados de cadáveres que atormentaban sus sueños. Un oso de 2 cabezas yacía mutilado sobre un toro destripado, su sangre mezclándose y derramándose en un vasto lago cristalino, mientras una ciudad de luces brillaba intensamente entre nubes de arena. Sobre ellos se encontraba su familiar, un mensajero cuyo gabardina andrajosa ondeaba con la seca brisa del desierto. Se frotó los ojos con los dedos y el techo volvió a mostrar la imagen de su abuelo, erguido con orgullo sobre los demonios cornudos, alados y escupefuego de la Confederación Germánica. En el fondo de su mente, una voz criticaba la idealización de ese capítulo de la historia de Alqueginia. El fresco necesitaba más sangre, más balas y un cráter enorme. Parles fondateur, Sixieme realmente está ejerciendo demasiada influencia sobre mí. Capítulo 5. Debo argumentar, señora Real, que las libertades que usted concede al cuerpo real de mosqueteros están causando más daño que beneficio, protestó formalmente el inquebrantable archiduque Olivier de Poitiers. Frente a él, la menuda princesa Henrietta de Tristain dejó su taza de té y colocó las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo. Y de nuevo, debo replicar, señor de Poitiers, que he concedido estas libertades en respuesta a informes fidedignos que confirman la presencia de elementos peligrosos en nuestro reino. El venerado mariscal de todas las fuerzas armadas de Tristain frunció el ceño. Señora Royale, sabe que estas acciones están causando descontento entre la corte real, así como entre gran parte de la baja nobleza del reino. Además, estas medidas de protección que ha instituido están provocando importantes trastornos en las economías locales, agotando las arcas reales y privándolas de los recursos más necesarios. Soy consciente de los riesgos y las consecuencias, y les aseguro, como se lo aseguraré más adelante al tribunal, que estas medidas son exclusivamente para la seguridad de Tristain. El archiduque de Poitiers exhaló larga y ruidosamente. ¿Puedo hacerme eco de los sentimientos de mis compañeros? Puedes. Señora Royale, a nosotros, los miembros de la Cour Royale, nos resulta difícil, si no imposible, comprender los pretextos que justifican semejante brutalidad gratuita ejercida contra nosotros. Ante esto, la princesa respiró con calma, una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas en una recámara giratoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas en una recámara giratoria. Señor de Poitiers, está al tanto de la guerra civil en Albion, ¿verdad? Bien sur, Madame Royale. El archiduque alzó la barbilla pensativo. ¿Existe alguna correlación? Henrietta se volvió hacia el cardenal Mazarino, sentado entre ellos. El salón del Palacio Real era inmenso y sus espacios eran lo suficientemente amplios como para albergar una reunión social de 100 personas. Sin embargo, con solo ellos 3 presentes y la conversación tomando un rumbo con el que Henrietta no se sentía cómoda, y en el que Mazarino claramente tenía poco margen para mediar, y mucho menos había intervenido tampoco, toda la sala parecía una jaula gigante con poco aire. Para su alivio, su asesora sintió con la cabeza. La princesa respiró hondo. El mensajero 6 podría quejarse de que el archiduque Olivier de Poitiers no era lo suficientemente fiable, pero el hombre que tenía delante era el mariscal de las fuerzas armadas de Tristain por varias razones meritorias. Y, sin importar lo que dijera su familiar, el archiduque era uno de sus súbditos más leales, cuyo servicio se remontaba a la época de su padre y su abuelo. Señor de Poitiers, lo que discutamos a partir de ahora no saldrá del palacio, dijo Henrietta con severidad. ¿Me queda claro? Él asintió con vacilación. Sí, Madame Royale. Tras recibir otro gesto de aprobación del cardenal, la princesa se levantó del sofá con los puños visiblemente apretados a los costados. Bien. Sígame, por favor. Puedo sentir tu curiosidad, Agnès, bromeó Henrietta. Solo estamos nosotras dos aquí. Su sirvienta echó un vistazo al salón vacío del Palacio Real, iluminado por los tonos anaranjados del sol poniente que se filtraban por las ventanas. Seguía con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando pasar desapercibida entre las estanterías. ¿Fue prudente revelarle todo al señor de Poitiers? Preguntó Agnès. No lo revelé todo, respondió la princesa, pasando la página de otro antiguo tomo sobre el fundador Brimir. Solo lo suficiente para saciar su curiosidad y obligarlo a guardar silencio a través de su conciencia.
La Cour Royale lo perseguirá sin descanso por lo que ha aprendido hoy y es lo suficientemente sabio como para ocultar información sensible que podría poner en peligro el reino al que está completamente consagrado. Sigo pensando que no debería haber estado al tanto de los detalles de nuestras operaciones contra la Reconquista. La capitana mosquetera se apartó de la columna. Podría estar en peligro, Madame Royale. No puedo servirle si me persiguen los inquisidores. Su señor tarareó. Sixieme se encargará de eso. Eso demuestra que tienes más confianza en él de la que esperaba de ti. Henrietta levantó la cabeza del libro para mirarla con furia. ¿Es duda lo que oigo, caballero de Milán? Agnès se tambaleó ligeramente. Como tu sirvienta, acepto con dignidad tu reproche. Como tu amiga, me ofendo. La princesa parpadeó ampliamente y se dio la vuelta, dándose cuenta tardíamente de lo que había dicho. Yo, lo siento, Agnès. Es que, tengo tantas cosas en la cabeza ahora mismo y griega. La rubia acercó una silla para sentarse a su mesa. Lo entiendo, lo entiendo. Solo estoy expresando mi preocupación. Puede que no conozca al señor de Poitiers tan bien como usted, pero no puedo descartar la posibilidad de que esté siendo influenciado por miembros menos afines de la Cour Royale. Ha sido incondicionalmente leal a mi padre y a mi abuelo. Ha discrepado con mi madre en muchas ocasiones, pero aún así la sirve de buena gana a pesar de sus diferencias. Henrietta se recostó con cansancio. No ignoro la posibilidad de que un hombre en quien confío me traicione. Pero debo ser cautelosa. Debo arriesgarme. Debo poner a prueba la lealtad de mis súbditos. Agnès negó con la cabeza. Pero arriesgar el compromiso de Sixieme, nuestro compromiso. La princesa posó una mano sobre la suya. Agnès, te lo prometo. Si te ocurre algo, haré todo lo que esté en mi mano para limpiar tu nombre y que recuperes tu posición. Madame Royale. Exclamó, retrocediendo. Yo no merezco tal indulgencia, ya basta con esa falsa humildad. La capitana mosquetera retrocedió sorprendida, pues el tomo había rebotado contra la mesa después de que su señora le golpeara con el puño. Tú misma lo dijiste. Eres más que mi sirvienta, Agnès, dijo Henrietta, con los labios apretados y el sol brillando en sus ojos. Eres mi amiga. Hay muy pocas personas en este mundo a las que pueda llamar amiga, y que me condene al tártaro el mismísimo Brimir si sigo tratando a mis amigos como si fueran súbditos que se doblegan voluntariamente bajo mi yugo. Madame Royale, Agnès exhaló. Enriqueta, tengo que correr riesgos que no puedo seguir ignorando. Y arriesgarte a ti y a Sixieme era la opción más segura que tenía. Si sigo mintiendo a la Cour Royale, si sigo fingiendo que la naturaleza seguirá su curso, las consecuencias cuando nos descubran serán demasiado devastadoras para que pueda contenerlas. Tengo que ceder mientras aún tengo la ventaja. El siguiente instante transcurrió en un silencio interrumpido. La capitana mosquetera dejó que su señora se secara las lágrimas mientras miraba el reloj de péndulo que seguía funcionando en la parte de atrás, media hora antes de que el sol se pusiera por completo. Ya sabes, empezó la rubia. Eso suena a apuestas. Henrietta, con los ojos aún rojos por su arrebato, soltó una risita. Brimir, ¿de dónde salió eso? Sixieme es un jugador empedernido. Él mismo lo dijo. Incluso nos explicó muchas veces durante nuestros entrenamientos cómo hacía grandes apuestas y doblaba la apuesta aunque eso significara perder miles y supongo que lo que estoy haciendo con la Cour Royale es apostar. Agnès se encogió de hombros. Estás barajando las cartas de tu mazo. O al menos, eso es lo que diría Sixieme. La princesa se rió. No. Creo que diría que estoy poniendo mis fichas en las casillas correctas o algo por el estilo. Sus juegos de azar son tan ridículos cuando intenta explicarlos. Honestamente, ¿qué clase de juegos son el póker, la ruleta y el blackjack? La verdad es que no lo sé, Madame Royale. Sinceramente, me estremecí cuando mencionó un juego de azar de su tierra natal llamado putas o algo así, en el que tenías que tirar constantemente de un cetro de hierro y esperar que cayeran 3 cerezas en fila. No me gustó nada lo que insinuaba en mis sueños, todos parecen juegos de cartas. ¿Sabes? De esos como azar. La rubia la miró con una ceja arqueada. ¿Cómo sabes lo que es un peligro? Henrietta regresó con una mirada inexpresiva. Puede que sea la princesa, pero no ignoro la afición de mis súbditos por los juegos de azar que les gusta practicar en sus clubes clandestinos, que no son precisamente discretos. ¿Qué más viste en tus sueños? Alzó la vista hacia el techo, donde los frescos le recordaban una vez más las glorias de sus antepasados. Ya te lo he contado, palacios de luces brillantes donde la gente del desierto viene a depositar sus salarios en mesas verdes con la esperanza de recuperarlos multiplicados por 10.
Ejércitos de golems de acero, osos de 2 cabezas y toros furiosos. Plebeyos desenterrando baratijas rotas de antiguos templos de acero para venderlas por carne envenenada. Sé que suena críptico, pero ¿qué otras palabras tengo para describirlos? ¿Y dices que Sixiem me bañó esta tierra con su propia sangre? Son sueños, Agnes. Y no soy una profetisa. Simplemente, la princesa señaló con un gesto vacío el libro que ahora yacía en el suelo. Este vínculo familiar entre Sixieme y yo no es normal según ningún criterio que yo conozca. Seguramente él también ha soñado con mi vida. Aunque probablemente no quiera reconocerlo. Su asistente frunció el ceño. ¿No debería la academia investigar esto en su nombre? Por eso les envié a Sixieme. Para que investigara. Para que revisara su investigación, todo lo que han estado haciendo con mi caso. La princesa sacó su varita y, con un rápido encantamiento, hizo levitar el tomo de vuelta a la mesa. Me gustaría ayudar también leyendo un poco aquí mismo con lo que tengo. Es más gratificante que hacer apuestas arriesgadas, como a él le gusta decir. Tic-tac, tic-tac. El señor de Poitiers parece una apuesta segura, comentó en voz baja el capitán de los mosqueteros. No tienes que decir eso para impresionarme, dijo Henrietta, extendiendo la mano de nuevo. Esta vez, juntó ambas manos entre las suyas. Sé que no confías en él tanto como yo. Y sé perfectamente lo que me pasará si todo esto se desmorona. Pero si insistes en hundirte conmigo, lucharé contigo para salir adelante si llega el caso. Era raro ver a la curtida Chevalier Agnès de Milán sonreír de oreja a oreja. Oh, días Marie Justine Longueville se levantaba de la cama una hora antes del amanecer, justo a tiempo para ver desde su ventana, en los pisos superiores de la torre central, cómo el carruaje del mensajero real entraba en los establos de la academia. Por lo que se sabía en todo el reino, el conde Bazaine de Hainault no era precisamente un hombre puntual ni que se ocupara de asuntos oficiales a esas horas de la madrugada. Esto significaba que o bien estaba allí por algo particularmente serio, o la corona le estaba imponiendo disciplina. La secretaria de la academia, sin embargo, reprimió su curiosidad. Después de todo, tenía que guardar las apariencias. Así que, tras bañarse y vestirse, guardó su varita en el cinturón, bajó la blusa, y subió a la oficina del director Antoine Laurent Osmond para comenzar sus tareas, esperando encontrar al magistrado presente y ya discutiendo algo que pudiera interesarle a ella y a la Reconquista. Y, efectivamente, al abrir la puerta, allí estaba él, bebiendo de una copa de vino, claro que sí, justo cuando el director se dejaba caer en su silla con expresión resignada. Curiosamente, el profesor Jean-Baptiste Colbert estaba a punto de salir de la oficina. Su rostro se había transformado en un ceño fruncido antes de adoptar rápidamente una expresión de estricta cortesía al verla en el umbral. Ah, querida María Justine, saludó Osmond con desgana. Pase, pase. Estábamos hablando de usted. ¿Hablar de ella? Eso podría ser preocupante. Disculpe, señora Longueville, se disculpó Colbert con una extraña firmeza en la voz y una llama incómoda tras sus monóculos. Debo prepararme para la invocación. Que tenga un buen día. Lo vio marcharse antes de ajustarse las gafas y hacer una reverencia a los otros dos presentes. Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarles? El conde de Hainault la observó con atención. He oído que usted está a cargo del inventario, señora Longueville. ¿Es cierto? Por eso aceptó el trabajo, pero no pensaba decírselo. Sí, señor de Hainault. Parte de mis funciones consisten en ayudar a los intendentes de la academia en estos asuntos. En efecto, tengo que manejar personalmente diversos efectos personales, objetos de valor y equipo valioso. Ajá. ¿Incluyendo artefactos de alta prioridad? La secretaria miró al director, quien simplemente le hizo un gesto para que respondiera. Sí, señor. Soy una de las pocas personas dentro de la institución con autoridad para gestionar artículos tan celosamente custodiados que se guardan en las instalaciones, así que, aparte del viejo Ochi de aquí y el viejo Calvo de allá, eres el único que tiene acceso a la bóveda y a todas las baratijas brillantes que hay en ella. Longueville tuvo que reprimir el ceño para no arquear una ceja ante eso. Sí, señor. El gobernador provincial se volvió hacia Osmond, quien se encogió de hombros como si hubiera sido derrotado en algún juego de mesa. Y eso la alarmó. Algo no le cuadraba y me dio sus siguientes palabras con cautela. Disculpen, señores, pero, ¿hay algún asunto que involucre la bóveda? Sí, en realidad. El conde apuró todo el contenido de su copa y se llevó la botella de vino. Necesito ver la bóveda. Es algo de suma importancia que concierne a la corona, ¿entiendes?
No. No, no lo hizo. Pero mejor seguirle el juego. El director Osmond se levantó de su asiento, con un bulto que se movía bajo su manga, y se acercó con su numeroso personal. Parecía inusualmente agotado a esas horas de la mañana. Si bien no era raro, dada la complejidad de los asuntos en la academia, Longueville percibió algo mucho más grave en la mirada curtida del centenario. Le dirigió una mirada, muy distinta a las miradas lascivas con las que a veces le gustaba jugar con ella, para disgusto de ella, y, por primera vez desde su primera semana, la secretaria se sintió verdaderamente intimidada. «Así que hoy es el día, ¿eh?», comentó el conde de Hainault. Longueville dirigió una mirada a la multitud de estudiantes de segundo año que se congregaban en el patio Vestry. Su tutor, el profesor Colbert, disertaba sobre los principios de la invocación familiar santificada. La sola escena le trajo recuerdos de su propia participación en el ritual cuando aún era estudiante en la Real Academia de Artes Arcanas de Albion. Sin embargo, tuvo que reprimir el recuerdo. No podía permitirse rememorar un pasado reducido a cenizas por aquellos a quienes ahora servía. Sí, respondió Osmond con tristeza. Los alumnos de segundo año invocarán a sus espíritus familiares, como es costumbre divina. ¿Familiares, eh? La secretaria observó cómo el conde pronunciaba la palabra. Miró al director, que parecía cada vez más resignado. Ni siquiera se molestó en devolverle las miradas interrogantes. Mejor arriesgarse a presionar al conde directamente. Espero que no le importe que le pregunte, señor de Hainault, comenzó ella. ¿Qué? ¿Qué directo de su parte? ¿Tienes un familiar? Ambos hombres interrumpieron su paseo. Osmond la observó con una ceja arqueada, mientras que el conde de Hainault se acercó arrastrando los pies para apoyarse en los ladrillos cerca del alféizar de la ventana, con los brazos cruzados mientras sus pesados ojos verdes escudriñaban el campo ritual. Longueville hizo una mueca. Me disculpo si, solía hacerlo, gruñó el magistrado. Parpadeó. Luego hizo una reverencia. Oh. Ya veo. Lo siento por, se encogió de hombros. Bueno, les llegó su hora. Vienen y se van. Al final, lo que queda es el recuerdo su... He tenido muchos amigos que han ido y venido, señora, dijo entre dientes, riendo para sí mismo mientras observaba al grupo de estudiantes. Bestias de carga, bestias de guerra, bestias demasiado dóciles para ver la luz del día. Todos van y vienen con los constantes problemas en los que nos metíamos. Le recomiendo que se rodee de compañeros leales, señora Longueville, suponiendo que pueda soportar perderlos algún día. Por un instante, la secretaria sintió lástima por él. Luego, reprimió su compasión y reanudó su marcha a su lado, no sin antes percatarse de las miradas de reojo que el director dirigía a algunos de los alumnos de segundo año que merodeaban abajo. En concreto, a la señorita Ferbst, la señorita d'Orleans, la señorita Montmorency y el señor Gramont, quienes fulminaban al conde con una mirada de odio. Al parecer, Longueville no era el único en aquella institución que desconfiaba abiertamente del gobernador provincial. Ya está aquí, anunció Tabitha en voz baja antes de volver al libro que había sacado prestado de la biblioteca. Kirche miró por encima del hombro y vio a Montmorency y Guiche buscando entre la multitud al dichoso conde. Tras unos instantes de disimuladas miradas, divisaron a su presa observándolos desde una de las ventanas superiores de la torre central. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro barbudo mientras les devolvía la mirada. Nos está observando, bromeó la rubia. No me gusta ese look, añadió su prometida. La alemana negó con la cabeza. Probablemente esté disfrutando del espectáculo. Louise, dijo el galo. Los otros tres siguieron la mirada del conde de Hainault hacia una discreta Louise que, hasta ese momento, estaba tan ocupada tratando de mantener su fachada de acero que ni siquiera se percató de su entorno inmediato. Kirche jamás lo admitiría, pero realmente sentía afecto por Louise como persona, como maga, sí, dejando de lado las formalidades y los apodos. La chica de pelo rosa era capaz de una magia incontrolable, y como rival de su noble casa. Y no permitiría que su única fuente de entretenimiento en esta escuela corriera la misma suerte que tantas damas desafortunadas en su tierra. La Confederación Germania distaba mucho de ser perfecta, y Kirche estaba decidida a garantizar que ninguno de los horrores de sus parientes se repitiera en un país donde había encontrado cierta paz y serenidad. Sobre todo, que no se lo hiciera Louise. Tabitha, por otro lado, tal vez no compartiera del todo los sentimientos de su mejor amiga, pero haber escapado de una vida atormentada bajo el yugo de su sádico tío significaba asegurarse de que lo que ella había vivido no le sucediera a otros.
Y lo que la Galiana vio en los ojos del conde le recordó a los oportunistas impíos que esperan pacientemente a que su presa caiga rendida a sus brazos. Si hubiera sido lo suficientemente paranoica, habría creído que el conde de Ainault no era más que una extensión de su tío demente, el rey José de Gallia. En cuanto a Guiche y Montmorency, podían decir que Louis se les importaba poco. Pero, a pesar de su condición de cero, la chica seguía siendo su compañera de clase y también de Tristan. De haber sido las circunstancias otras, probablemente se habrían llevado muy bien. Y tras confirmar a sus padres, mediante incesantes cartas, sus sospechas sobre las siniestras motivaciones del conde de Hainault, la orgullosa pareja prometida decidió, haciendo uso de su honor y virtud como nobles, salvar a una de los suyos, y, si la obsesión de sus padres era cierta, también a la corona. Mientras tanto, el profesor Colbert les había lanzado miradas discretas, así como al familiar secreto de su Alteza Real que se encontraba en las ventanas abiertas de la torre central, riéndose entre dientes de una incómoda señorita Longueville y de un hosco director Osmond. Longueville se enorgullecía de ser la mejor de su clase. Solo ella había logrado, hasta el momento, acceder libremente a la codiciada bóveda de la Académie Royale Tristan des Arcanes 2 veces al mes como parte de su trabajo. Y aunque la tentación era grande, sabía que debía ser paciente. No podía permitir que su avaricia arruinara una empresa con la que muchos solo podían soñar. Los centinelas, 4 alabarderos de clase línea, fuertemente armados, pertenecientes a cada una de las 4 afinidades arcanas y con al menos 5 años de experiencia en el servicio militar a la corona, que custodiaban la antecámara donde se encontraban las enormes puertas de la bóveda, saludaron con rigidez a la llegada del secretario, el director y el gobernador provincial. En place Repos, ordenó Osmond. Los guardias, con sus varitas escondidas tras sus cinturones y sus manos dominantes aferradas a los mangos de sus alabardas de acero templado, marcharon desde las puertas hasta colocarse en sus flancos con destreza y brío. «Tienes una defensa formidable», comentó el conde. «¿Realmente no te arriesgas, Otzi?» «Ninguna en absoluto», respondió secamente el director, que tenía la mano arrugada metida dentro de la túnica. Las puertas de la bóveda fueron forjadas especialmente para resistir la fuerza física bruta y encantadas repetidamente para hacerlas prácticamente invulnerables a la magia lanzada contra ellas. El mecanismo de cierre integrado en el centro fue diseñado específicamente para dificultar la entrada de un ladrón, ya que éste necesitaría al menos 3 llaves diferentes introducidas simultáneamente en las 3 cerraduras instaladas en una cerradura triangular. Esto permitiría manipular el mecanismo girando el torque central en el sentido de las agujas del reloj, activando así los intrincados mecanismos internos. Y, dada la situación y algunas hábiles maniobras burocráticas de sus amigos en la Reconquista, Longueville había sido considerada lo suficientemente confiable como para que se le confiara la tercera llave. La primera la tenía el director Osmond, quien en ese momento la introducía en el mecanismo. La segunda, por alguna razón, fue entregada al conde de Hainault por el profesor Colbert, el segundo guardián. Y el magistrado, imitando los actos del director, también introdujo su llave en la cerradura. La secretaria podía sentir cómo el conde la observaba atentamente mientras completaba el conjunto y giraba el torques de la cerradura con un leve gruñido. Un instante después, las enormes puertas se abrieron solas, una acción impulsada por intrincados mecanismos que silbaban y retumbaban en su interior, revelando una escalera que conducía a las profundidades de la academia. El conde de Hainault soltó una risita. Bajo tierra. Inteligente y, para la mayoría de los ladrones, resulta tremendamente frustrante, añadió Longueville. Juntos descendieron. Los encantamientos detectaron sus auras y los candelabros de las paredes cobraron vida con esferas de luz arcana. Un minuto después, llegaron al cavernoso salón que albergaba más de 2/3 de los tesoros del reino de Tristan, junto con algunos obsequios de otras naciones de Alqueginia y otros saqueados de la Confederación Germánica en una guerra brutal muchos años atrás. La secretaria oyó al magistrado soltar otro silbido orgulloso mientras contemplaba la magnífica cámara acorazada y todo lo que contenía. Una reacción similar tuvo ella cuando entró por primera vez meses atrás. Le había costado un enorme autocontrol no llevarse la mitad de las cosas. «Maldita sea», exclamó el conde con voz arrastrada. «Ahora sí que es una bóveda digna, madre mía». Osmond casi se pavoneó a pesar de su ceño fruncido. «Sí. Majestuoso y revestido con una parte de los tesoros de Alqueginia». Longueville guardó silencio, observando atentamente los ojos desorbitados del magistrado mientras estos se movían de un objeto a otro.
Desde armas encantadas sujetas a estantes encantados hasta joyas malditas guardadas en vitrinas de cristal irrompibles. Desde mercerías antiguas desenterradas de tumbas y excavaciones por todo el continente hasta pergaminos, tomos y grimorios añejos que catalogaban magias que rozaban entre lo inofensivamente pagano y lo condenablemente herético. Desde la ornamentada decoración de lo poco que se podía ver de las paredes, los suelos y el techo hasta otro conjunto de puertas selladas al fondo de la caverna. El magistrado señaló. ¿Qué hay ahí dentro? El relicario, susurró el director con cierta dificultad. Allí guardamos los artefactos que consideramos demasiado valiosos o demasiado dañinos para que salgan a la luz, a menos que el propio Brimir lo solicite. La secretaria arqueó una ceja ante la adenda. Quizás su superior estaba siendo impertinente otra vez, pero la metáfora no la captó. Sé que no me corresponde preguntar sobre los asuntos que justifican su presencia aquí, señor de Hainault. Pero espero que considere satisfacer mi curiosidad. El conde soltó una risita, con sus enormes manos apoyadas en las caderas. No hay nada de malo en hacer ese tipo de preguntas, señora. Aunque, ahora mismo, creo que lo mejor sería que, abriéramos esas puertas y viéramos de qué se trata todo este alboroto con respecto a este supuesto bastón de la destrucción. Mierda. Para eso estaba aquí. No es de extrañar que Osmond estuviera tan diferente a como suele estar hoy. Longueville se contuvo cuando el director, para su sorpresa, accedió a la petición del mensajero real. El viejo mago jamás había permitido que nadie accediera al relicario, ni siquiera ella misma ni Colbert, jurando por su nombre y por el fundador Brimir que solo una orden directa de la corona le permitiría acceder a un lugar tan celosamente custodiado. Y resultó bastante conveniente que el conde de Hainault portara dicha orden y tuviera la fortuna de presenciar su contenido. Era una oportunidad que la secretaria jamás dejaría pasar. Después de todo, necesitaba urgentemente acceder a esa parte de la academia, y pensar que tendría que recurrir a medidas drásticas para llegar hasta aquí, se armó de valor para contener su emoción. Por fin, la oportunidad de contemplar con sus propios ojos el bastón de la destrucción y tal vez cualquier otra cosa que hubiera dentro, antes de que se los llevara si llegaba el momento. Supongo que nunca ha estado tan lejos, señora? Bromeó el gobernador. Fingió mansedumbre. No, señor. Solo catalogo lo que hay aquí, pero nunca el relicario en sí. Está estrictamente prohibido entrar a menos que, él le devolvió una sonrisa que casi le puso los pelos de punta. Sí. Entiendo las razones. Osmond se aclaró la garganta mientras sostenía la llave. Los tres se acercaron a las puertas del relicario, también cerradas con una cerradura triangular similar. Tras repetir el proceso, se encontraron en la cámara más pequeña de la bóveda de la academia. Y esta vez, incluso el director se mostró visiblemente sorprendido por la reacción del conde de Hainault al ver lo que había dentro. «¡Jesucristo Todopoderoso!», exclamó como si hubiera visto el rostro del mismísimo Brimir. «Señor de Hainault, ¿se encuentra bien?», insistió el director. Longueville observó cómo el conde se acercaba al pedestal sobre el que reposaba el legendario bastón de la destrucción. Y, a diferencia de las descripciones que había oído, era completamente distinto de lo que esperaba. Para empezar, no se parecía a ningún bastón que hubiera visto jamás. A lo sumo, podría describirlo como un pilar de metal con los relieves y protuberancias más extrañas y griega. ¿Era eso un gatillo? ¿Como el interruptor que hacía disparar un mosquete? ¿Qué era exactamente esto? «Otzi», comenzó el conde con voz escalofriante. «¿De dónde sacaste esto?» El director miró a su secretaria, ¿era lástima o pesar? Antes de suspirar. «Señor de Hainault, no. No. Señor Sixieme, quiero decir. ¿6? Señor 6. ¿Qué estaba pasando?» «Señor Sixieme, el bastón de la destrucción fue recuperado del cuerpo de un caballero andante muy parecido a usted». Longueville arqueó una ceja. «Qué sobrenombre tan extraño para un conde. Desde luego, no es un apodo que uno adoptaría a menos que se le otorgara por sus hazañas o algo así, a menos que, no. Esperar. Era un antiguo caballero andante que, según se dice, pasó gran parte de su tiempo al servicio de caudillos en Germania y otras regiones de Alqueginia. Sin duda, a lo largo de los años se habría labrado una reputación que le habría valido apodos, algunos de ellos bastante inusuales. Señor 6. ¿Era ese su nombre de guerra? ¿El número 6? Aún así, ¿por qué estaba allí para el personal? ¿Qué quería la corona precisamente ahora? A menos que no estuviera actuando en nombre de la corona, para su sorpresa, el conde de Hainault empuñó el bastón con una familiaridad alarmante, como si supiera lo que era y cómo usarlo.
Es más, el director Osmond no hizo nada para detenerlo. El viejo mago permaneció inmóvil, aferrándose con melancolía a su propio y majestuoso bastón. Director, jadeó. ¿Estás seguro de que podemos permitir? Cálmate, Longueville, ladrió la magistrada, cuya enorme complexión le impedía ver lo que hacía con el artefacto. ¿O prefieres que dejemos de andarnos con rodeos y vayamos al grano, Fouquet? Oh, perdón, quise decir Lady Matilda de Sajonia-Gotha. El secretario de la academia se quedó helado. ¿Cómo demonios? ¿Cómo lo supo? ¿La habían comprometido? ¿Había cometido algún error? ¿Cuánto tiempo llevaba él sin darse cuenta de su engaño? ¿Cuánto más había? ¿Era realmente un agente de la corona, un sabueso? ¿Cuál era su plan? Tintineo, clan, caída. Marie Justine Longueville, también conocida como Fouquet de la Salette-en-Ruine, se quedó boquiabierta de horror al ver cómo el legendario bastón de la destrucción se desmoronaba y caía al suelo en grandes pedazos, revelando que se trataba de un artilugio infernal con todos sus engranajes y bobinas asomando por los tubos metálicos abiertos que rodaban desde el estrado. Para cuando logró rastrear los restos de su preciado objeto hasta el hombre que lo había desmantelado, se encontró apuntada con la pistola del conde de Hainault. Ese, señor. Chilló. ¿Qué es usted? De director. Por favor, intervenga. Yo, Osmond negó con la cabeza mientras se colocaba frente a la puerta abierta. Una verdadera lástima, querida Marie Justine. Eras una secretaria diligente y obediente. Pensar que fui tan senil como para dejar que alguien como Fouquet me engañara durante tanto tiempo. Ni se te ocurra tirar de esa maldita varita mágica que tienes ahí, gruñó el conde, clavando sus pesados ojos verdes en los de ella. ¿Otzi? ¿Te importa? Algo pequeño se escabulló por el suelo. Era el familiar de Osmond, ese pequeño y molesto ratón blanco al que había llamado Motsognir. Esa maldita cosa siempre había sido una pesadilla, siempre asomándose bajo su falda en nombre de su amo. Pero esta vez, la diminuta criatura que constantemente sentía la tentación de aplastar bajo su tacón ignoró por completo su ropa interior. Se precipitó por su pierna, rebotó en el dobladillo de su vestido y luego se metió en su cinturón para arrancarle la varita con sus dientes. Después, saltó de ella y cayó en las manos de un Osmond con expresión severamente seria. Sé lo que buscas, dijo el magistrado. Ahora dime por qué lo buscas. Porque un lanzamisiles no va a alimentar a la dulce Tifa ni a la docena de mocosos que tienes correteando por tu casa segura en el norte. El fundador de arriba, ¡no! ¿Cómo podía saber tanto? Eso es, a menos que me hayan mentido y la señorita Tiffany Westwood sea la verdaderamente maestra detrás de toda esta operación que han estado llevando a cabo a nuestras narices. Ahora bien, si ese fuera el caso, no sería difícil subirse a un barco. Hacer las preguntas correctas y, bueno, moverse a través de una guerra civil no va a ser demasiado difícil si juegas bien tus cartas, ¿no crees? Por un instante, el corazón de Longueville dio un vuelco y se quedó sin aliento. Lentamente, sus labios comenzaron a temblar mientras se frotaba las palmas sudorosas contra la pared contra la que había retrocedido, con la varita confiscada y sin poder defenderse con los puños. Y bien sabía que, si bien dominaba su afinidad con los magos de clase triángulo, no era lo suficientemente ágil como para esquivar una bala de plomo que se dirigía a toda velocidad hacia su rostro desde apenas 30 centímetros de distancia. «Sé prudente con tus palabras, querida Marie Justine», exclamó el director. Se le secó la lengua y se le aflojó la mandíbula. Miró a su alrededor presa del pánico. Un venerado mago de clase cuadrada, al que no tenía ninguna posibilidad de vencer en una pelea, le bloqueaba la salida, y un asesino de mente del que no sabía nada, del que se rumoreaba que era capaz de matar a magos superiores sin magia. «Tienes 5 segundos», dijo el conde de Hainault. 5. Ella balbuceó. Espera. Esto es todo un error. 4 por favor, señor. No, 3. Tenía que arriesgarse ahora, que se fuera al diablo la reconquista. Su lealtad era hacia Tifania y las preciosas joyas que dependían de ella, no hacia Cromwell y sus malditos fanáticos. Espera, por favor. Yo solo. 2. Levantó las manos en señal de rendición. Tifa no tiene nada que ver con esto. 1. Cerró los ojos. No mates a Tifa, por favor. Estallido. Un dolor abrasador le recorrió el muslo y la noble albia despojada de su cargo, Matilda de Saxe-Gotha, se desplomó al suelo con un grito. Señor Seisano. Tranquilo, Otzi. Ella sigue respirando, eso fue demasiado. La querías viva, y la conseguiste viva. Al menos parecía razonable.
No como esas zorras del norte, pero para dejarla lisiada, ¿prefieres que yo sea quien los deje lisiados o los muchachos de las mazmorras del palacio? Porque sabes que esos malditos enfermos no se toman muy bien a escoria como esta zorra que ha estado robando a sus amigos por todo el reino. Está cruzando líneas muy finas, señor Sixieme. Y te has ablandado, viejo. Quizás deberías dejar de lado tus planes de jubilación y volver al ruedo mientras aún puedas caminar, porque nos queda un largo camino por delante. Estás loco, ajá. Y estás sangrando. Calculo que en unos 15 minutos morirá desangrada. Matilda reprimía las lágrimas de dolor, agarrándose la pierna, ahora cubierta de su propia sangre por un gran agujero en el muslo. Qué poder descomunal el de un mosquete, qué crueldad, qué desprecio por la vida humana. Sintió que la levantaban por el hombro y miró con furia al director Osmond, quien la sacó a rastras del relicario con brusquedad. ¿Cómo? Jadeó. ¿Desde cuándo lo sabes? Yo misma, gruñó la directora mientras le entregaba su varita al conde. Esta misma mañana. Señor de Hainault. Desde la semana pasada. A pesar del dolor punzante, dejó escapar una risa amarga. Realmente es un sabueso. Un viejo perro de guerra que te habría matado allí mismo sin mi intervención, gruñó Osmond, algo inusual en él. Ahora compórtate, mujer, si quieres que te atiendan. Matilda de Saxe-Sengotha, antes conocida como Marie Justine Longueville, asintió obedientemente y permaneció en silencio, con los labios apretados, mientras salían de la bóveda. Allí las recibieron los mismos centinelas que, se dio cuenta, habían estado al tanto de toda la farsa desde el principio. Qué conveniente que la mitad del alumnado estuviera en clase mientras la otra mitad participaba en la invocación afuera. El personal también estaba ocupado con sus turnos, dejando el pasillo vacío mientras prácticamente la arrastraban hacia la enfermería. Me compadezco del sirviente que tenga que limpiar después de ti, resopló uno de los alabarderos. La ladrona miró el pulido suelo de mármol manchado con su propia sangre, parte de la cual Motsognir la mía. Menuda forma de ser atrapada, pensó con amargura. Hoy era el día. Y Louise estaba aterrorizada. Uno a uno, sus compañeros de clase trajeron una criatura familiar y la vincularon a su servicio. Cada vez era algo adorablemente humilde o majestuosamente impresionante. Guiche ya adoraba a su topo familiar, mientras que Montmorency arrullaba a su rana posada en la palma de su mano. Y luego estaba Kirche, que invocó una rara salamandra de fuego, era literalmente una bola de fuego ardiendo al final de su cola. De las montañas orientales de Alqueginia, y Tabitha, que invocó, de todas las cosas, a un dragón. Un dragón. Un gran dragón azul que inmediatamente se arrodilló ante el gallano, como lo haría un caballero ante su señor, incluso antes de que la muchacha del monóculo pudiera sellar la invocación con el beso ritual. Louise casi sintió que su alma abandonaba su cuerpo, presa de la envidia. Desvió la mirada durante las felicitaciones y vio a alguien observándola desde una de las ventanas de la torre central. Era ese. Era ese el conde Bazaine de Hainault. ¿Y él? ¿Estaba sonriendo? ¿Sonriéndole? Él captó su mirada, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y asintió con la cabeza. Luego desapareció tras la mampostería. Tal vez, quizás Louise no estaba tan aterrorizada como debería. Y tal vez podría invocar algo tan magnífico, tan poderoso, tan majestuoso que ni la salamandra de Kirche ni el dragón de Tabitha podrían hacerle frente. ¿Hay alguien más que aún no haya participado en el ritual? Preguntó el profesor Colbert. Llena de una confianza recién descubierta, Louise levantó la mano de inmediato y declaró con entusiasmo que estaba lista para invocar a su familiar. Si ésta estaba haciendo su ronda, quitando el polvo de los relieves y la cerámica, cuando se encontró con el conde de Hainault en los pasillos. Perdón, señor de Hainault, se disculpó con una reverencia, mientras sus ojos recorrían sus pistolas enfundadas hasta llegar a una varita que asomaba tras uno de sus muchos cinturones. Así que ahí la guardaba, aunque le resultaba algo familiar. No lo había visto. Levanta la vista, mujer. Ordenó bruscamente. Ya que pronto trabajarás para mí, mejor ponte en forma. Era difícil discernir a qué se refería, pero la criada sabía que no debía arriesgarse a cuestionar a sus superiores, especialmente a un hombre como el conde de Hainault. Así que asintió en silencio y lo siguió. Y entonces lo vio. Un rastro de sangre partía de la cámara donde se encontraban las puertas de la bóveda. Los guardias de servicio estaban ausentes y el magistrado le entregaba una fregona mientras señalaba las manchas carmesí que cubrían las finas baldosas de mármol. Guárdate esto para ti, ordenó con severidad. De lo contrario, no volverás a ver el sol. ¿Entendido?
con un grito y un asentimiento, si ésta se puso a trabajar frenéticamente, con la boca apretada, pero la mente aterrada preguntándose qué había sucedido exactamente. Las lesiones no eran infrecuentes aquí en la academia, pero tanta sangre esparcida por todo un pasillo, quizás trabajar para el conde de Ainault no iba a ser tan fácil como ella pensaba. El patio permaneció en silencio desde que Louise se declaró dispuesta a participar en la invocación, siendo la última de su clase en hacerlo. Prácticamente podía oír la brisa matutina recorriendo el campo abierto. Ni una sola palabra de sus compañeros, ni una sola burla, ni siquiera el típico comentario sobre su supuesta ineptitud para la magia. En verdad, o estaba tan concentrada que se había aislado del mundo, o el mundo se había quedado mudo, juzgándola con paciencia. Incluso Kirche, su más ferviente verdugo, mantenía los labios apretados como los de Tabitha en cualquier otro momento. Sin embargo, se concentró en su tarea. Con la varita lista, se paró frente a las runas grabadas en el suelo y, con un gesto tranquilizador del profesor Colbert, recitó las palabras. Que el fundador Brimir, el éter por donde fluye la magia y el cosmos donde todo fue, es y será, le concedan esto. Un familiar, aunque sea el ratón más humilde, un perro obediente o incluso un grifo que haga juego con el dragón de viento y la salamandra de fuego que se sientan cerca de sus armas. Cualquier cosa, en realidad. Y el cosmos respondió. Con una explosión. Una explosión muy grande. Era tan grande que Louise estaba segura de que era el más grande hasta la fecha. Y la explosión, aunque ensordecedora, no le dañó los oídos, mientras que la onda expansiva, aunque potente, no la derribó. Ignorando las quejas de sus compañeros, que ahora clamaban por su expulsión, la joven maga de cabello rosa disipó el humo con un gesto y miró fijamente la nube que se disipaba. Había algo allí. Una forma discernible extendida sobre el suelo. Opaca, pero sin duda algo. Y ahora se movía. Louise sintió que sus mejillas se ensanchaban en una sonrisa al contemplar finalmente a quien sería su familiar. Una bestia majestuosa, poderosa e imponente que haría honor a su nombre, que se mantendría erguida sobre dos piernas, y tendría dos brazos, y una cabeza, como una persona, no mayor que ella, llevando algún tipo de armadura, gritándole, apuntándole con una especie de mosquete a la cara, el profesor Colbert la agarró del hombro mientras extendía su bastón hacia adelante. Señorita Valiere, póngase detrás de mí. Finalmente, se oyeron las voces de sus compañeros de clase. ¿Quién es este? Es un plebeyo armado. Parles Fondateur, podrían dispararle. Louise sintió como su alegría se desvanecía y sus rodillas casi flaqueaban al ser arrastrada a la fuerza tras el profesor. Pero entonces, algo más resonó en el campo y silenció a todos. Una orden gritada por el conde Bazaine de Ainault, que salía al patio, sobresaltó al extranjero, que estaba bastante aterrorizado, y lo obligó a bajar su arma. Retírate, hijo.